Hola, en este video voy a explicar mi base de datos hecha en el SGBD de Access. Mi base de datos está basada en la serie Miraculous Ladybug. Una base de datos es un almacén de información relativa al mismo contexto de interés. La información dentro de una base de datos se almacena en tablas. Las tablas se componen de registros y los registros se componen de campos. Un registro representa un elemento específico de la tabla y un campo es la unidad elemental de información del registro. Para crear una tabla, debemos dirigirnos a la pestaña Crear y luego hacer clic en el botón Tabla. Las tablas tienen dos vistas: vista hoja de datos y vista diseño. Para acceder a la vista diseño debemos hacer clic aquí donde dice vista diseño. Se nos abrirá una ventana para guardar la tabla. Yo la guardaré como Kwami. En la vista diseño podremos agregar campos, asignarles un tipo de dato y, si es necesario, cambiar las propiedades de los campos. En una tabla no puede haber registros duplicados, por eso existe la clave primaria, que es un campo o varios campos que identifican de manera única a cada registro. ¿Cuáles son los tipos de datos? Tipo de dato: texto corto. Almacena textos de tamaño no muy grande. Texto largo. Almacena textos de tamaño muy grandes. Número. Puede ser números enteros o números decimales. Fecha hora. Como su nombre lo indica, representa una fecha. Moneda. Almacena datos monetarios. Autonumeración. Son números que Access se asegura de que sean diferentes en cada registro. Sí, no. Almacena solo dos posibles valores, generalmente asociados a verdadero o falso. Objeto o lee. Almacena cualquier tipo de contenido desde cualquier otra aplicación de Windows. Hipervínculo. Almacena enlaces a archivos de la red local o internet. Datos adjuntos. Almacena un archivo o serie de archivos que se enlazan a cada registro. Tipo de dato calculado. No almacena datos en sí, sino que guarda una expresión que permite hacer cálculos con los datos ya existentes. Asistente para búsqueda. Permite almacenar datos usando una lista de datos que muestra información de otra tabla. A continuación voy a agregar algunos campos. Es importante aclarar que los nombres de los campos no pueden llevar mayúsculas, espacios ni caracteres especiales. Por último, voy a cambiar el tamaño de los campos nombre y animal a 25 caracteres. Para cambiar el tamaño de un campo debemos dirigirnos aquí abajo donde dice tamaño del campo y debemos de escribir el tamaño del campo que queramos. Yo pondré 25 caracteres como tamaño del campo. Por último, guardamos la tabla. Así se vería la tabla en la vista hoja de datos. En mi base de datos, así se vería la tabla, pero con registros. Una vez creadas las tablas de la base de datos, se puede empezar a relacionarlas. Una relación es una asociación lógica entre tablas. Las relaciones nos ayudan a evitar la redundancia de datos. Existen tres tipos de relaciones. La relación uno a uno. Un registro de una primera tabla se relaciona con un solo registro de una segunda tabla, y un registro de una segunda tabla solo se relaciona con un solo registro de una primera tabla. Es la relación menos común. En mi base de datos hay una relación 1 a 1 entre la tabla Kwami y la tabla portador. Esto es
porque un portador solo tiene un QAMI y un QAMI solo le pertenece a un portador. Es importante señalar que en la tabla portador hay un campo que se llama ID QAMI, que es una clave foránea. Una clave foránea es un campo cuyos valores hacen referencia a los valores de la clave primaria de otra tabla. Este campo llamado ID QAMI está indexado sin duplicados. Así cuando la clave primaria de la tabla QAMI se relaciona con la clave foránea de la tabla portador, se crea una relación 1 a 1. Relación 1 a muchos. Un registro de una primera tabla se relaciona con varios registros de una segunda tabla, pero un registro de la segunda tabla solo se relaciona con un solo registro de la primera tabla. Un ejemplo de relación 1 a muchos en mi base de datos puede ser la relación que existe entre la tabla episodios y la tabla Akuma. Un Akuma puede aparecer en varios episodios, pero en un episodio solo puede aparecer un Akuma. En este caso, la clave foránea y de Akuma que está en la tabla episodios está indexada con duplicados. Esto es porque un Akuma puede aparecer en varios episodios. Relación muchos a muchos. Un registro de una primera tabla se relaciona con varios registros de una segunda tabla, y un registro de una segunda tabla se relaciona con varios registros de una primera tabla. Para hacer una relación muchos a muchos, se debe crear una tercera tabla intermedia entre las tablas que vamos a hacer la relación muchos a muchos. ¿Cómo relacionar tablas? Para relacionar una tabla, se debe arrastrar la clave primaria sobre la clave foránea. Se nos abrirá una ventana donde deberemos de exigir la integridad referencial. Posteriormente le daremos clic en el botón Crear. En este caso, ya se creó la relación. Dicho, la relación que existe entre la tabla QAMI y la tabla portador es de 1 a 1. La integridad referencial sirve para que las relaciones entre tablas sean correctas y coherentes. Una vez relacionadas las tablas, ya podremos crear consultas. ¿Pero qué es una consulta? La consulta es una herramienta que nos permite recuperar datos de una o varias tablas en base a unos criterios. Las consultas nos sirven para analizar los datos de forma eficiente. La diferencia fundamental entre una consulta y una tabla es que las consultas no almacenan datos. En su lugar, lo que almacena es la instrucción que provoca que la consulta obtenga el resultado. Al momento de crear una consulta, se debe seguir las siguientes reglas. Hay que añadir las tablas que contienen los campos que necesitamos. Hay que añadir las mínimas tablas necesarias. Y hay que añadir las tablas que relacionan las tablas anteriores. Para crear una consulta, debemos dirigirnos a la pestaña Crear y luego hacer clic en el botón Diseño de consulta. Se nos abrirá una ventana donde podremos escoger las tablas. Yo voy a escoger la tabla personaje y Akuma. Para agregar un campo a la consulta podemos hacer doble clic o podemos arrastrar el campo. Una vez hecha la consulta, tendremos que hacer clic en el botón Ejecutar y nos mostraría el resultado de la consulta.
Ahora veamos las consultas con criterios. Los criterios son las condiciones que deben de cumplir los registros para que aparezcan como resultado de la consulta. Operador AND. Con el operador AND solo nos muestra los registros que cumplan con ambas condiciones. Esta consulta es para saber los episodios que hayan sido lanzados en el año 2015. La primera condición es que sea mayor o igual al 1 de enero de 2015 y la segunda condición es que sea menor o igual al 31 de diciembre de 2015. Y al momento de ejecutar la consulta solo se muestran los registros que cumplan con ambas condiciones. Operador OR. Con el operador OR solo se muestran los registros que cumplen con cualquiera de las condiciones. Esta consulta es para saber los personajes que se apellidan ya sea Agres o Dupin. Y al momento de ejecutar la consulta solo se muestran los registros que cumplan con cualquiera de las condiciones que establecimos. Operador NOT. Con el operador NOT solo se muestran los registros que no cumplen con la condición. Esta consulta es para saber los Akumas que su receptáculo no es celular. Y al momento de ejecutar la consulta solo se muestran los registros que no cumplen con la condición. En este caso, la condición es que sea celular. Operador between. Con el operador between solo se muestran los registros que estén dentro del rango establecido. Esta consulta es para saber los actores que su fecha de nacimiento haya sido en el año 1990. Y aquí podemos ver entre 1 de enero de 1990 y 31 de diciembre de 1990. Y al momento de ejecutar la consulta solo se muestran los registros que estén dentro del rango establecido. Operador lie. Con el operador lie hay varias formas de usarlo. Esta consulta es para saber los QAMIs que su nombre empiecen con la letra D. Se debe escribir como, entre comillas, se debe escribir el carácter y después un asterisco. Y se nos muestran los QAMIs que su nombre empiecen con la letra D. Ahora, si escribimos un asterisco y un carácter, ahora solo nos mostrará los QAMIs que su nombre terminen con el carácter, en este caso con la letra I. Ahora, si escribimos asterisco, carácter y después un asterisco, ahora se muestran los QAMIs que su nombre contengan la letra M, como podemos ver aquí. Una vez diseñada e implementada la base de datos, el trabajo habitual sobre ella suele constar de estas operaciones: añadir datos, modificar datos, eliminar datos, consultar datos. Estas tareas las suelen realizar las personas que operan a diario con la base de datos. Por eso existen los formularios. Un formulario es la interfaz gráfica entre el usuario y la base de datos. Un buen formulario mejora la experiencia del usuario y permite manipular la información de la base de datos de forma eficiente y rápida.
Hay varias formas para crear un formulario. La primera manera es, en la pestaña Crear, hay que seleccionar la tabla sobre la que crearemos el formulario. Y después hay que hacer clic en el botón Asistente para formularios. Nos preguntará sobre los campos que queremos incluir en el formulario. Yo voy a escoger todos. Después nos preguntará sobre la distribución que deseamos aplicar al formulario. Yo voy a escoger una distribución tabular. Y por último nos preguntará sobre el nombre que queremos asignarle al formulario. Yo les pondré como nombre Akuma Formulario. Y así se vería el formulario. Ahora, otra manera de crear un formulario es, en la pestaña Crear, hacer clic en el botón Diseño del formulario. Aquí estaríamos creando un formulario desde cero. Aquí tendríamos que insertar los diferentes controles que queremos incluir en el formulario. ¿Cuáles son las vistas de un formulario? Hay 3 vistas en un formulario. La vista formulario es la vista pensada para manipular información de la base de datos. La vista diseño nos permitirá modificar por completo el diseño del formulario. Y en la vista presentación es una forma híbrida entre las dos vistas anteriores. Nos permite ver los datos y además en la misma pantalla permite modificar el formulario. En mi base de datos hay un formulario que es un menú general. En este formulario puedo acceder a los demás formularios que hay en mi base de datos. Por ejemplo, puedo acceder al formulario de Akuma. Aquí usé un control llamado botón. El botón hace de uso de las macros. Las macros son una operación que nos permite realizar de golpe una serie de acciones. Y así puedo navegar entre los diferentes registros. También puedo agregar un nuevo registro. Hay botones para hacer consultas y también para abrir informes. También usé un control llamado cuadro combinado, el cual despliega una lista de opciones así para buscar por ID. Y también usé un botón para cerrar el formulario. Y en los demás formularios sería casi lo mismo. El único que es diferente es el menú de informes. Aquí puedo acceder a los informes que hay en mi base de datos. Hablemos de los informes. Los informes son una herramienta que están pensadas para facilitar el análisis y resumen de los datos. Con los informes podemos ver, resumir e imprimir información de la base de datos. Si bien los informes y los formularios pueden ser parecidos, la diferencia principal es que los formularios se crean a partir de las tablas y el informe se crea a partir de la consulta. Además, en los informes no podemos modificar la información de la base de datos. Para crear un informe, tenemos que seleccionar una consulta. Yo voy a seleccionar esta consulta. Debemos de ir a la pestaña Crear. Luego
hacer clic en el botón asistente para informes. Tenemos que seleccionar los campos que queremos incluir en el informe. Yo voy a seleccionar todos. Nos pregunta si queremos agregar un nivel de agrupamiento. Nos preguntará sobre los criterios para ordenar los registros. Yo los voy a ordenar por apellido. Y nos preguntará sobre la distribución que queremos aplicar al informe. Yo lo dejaré así igual. Nos preguntará sobre el título de informe. Yo voy a poner como nombre a informe como nombre de informe le voy a poner nacidos en 50. Y se creará el informe. Ahora bien, hablemos de las vistas de un informe. Vista informes. En la vista informes se muestra el resultado del informe en pantalla. Vista preliminar. Se trata de... Esta vista está preparada para verificar que la salida en papel del informe es correcta. Vista diseño. En esta vista se puede manipular todo el formato y funcionamiento del informe. Por último, vista presentación. Es una vista que intenta hacer una mezcla entre vista diseño y vista informes. Se ven los datos del informe, pero se puede manipular muchas de las opciones de diseño y formato del informe. Al igual que los formularios, también se pueden agregar distintos controles al informe, como por ejemplo etiquetas, cuadros combinados, datos adjuntos, etc. Aquí está un ejemplo de un informe de mi base de datos. Aquí se pueden ver todos los episodios que han sido estrenados en el 2015.